La libertad se aprende, ¿sí? Uno no nace libre, es algo que se aprende en la familia, o en el grupo humano en el que uno viene a parar. El pibe sale al mundo y escanea, ¿no? Dice, ¿dónde carajo vine a parar? Y las experiencias que tenga van a ir condicionando su manera de ver el mundo, su manera de comportarse en el futuro. Y esto es así, siempre fue así y seguirá siendo así. Pero, curiosamente, es algo que a menudo los partidarios de la libertad olvidan. Me refiero específicamente a los que depositan todas sus esperanzas en la política, ¿sí? Esta tentación de imponer la libertad por la vía política, ¿no? Por ejemplo, a través de reformas pro mercado, que es lo que mencionábamos la vez pasada o la anterior. Esto puede dar aparentes buenos resultados, por lo menos en el corto plazo. Pero si eso es todo, no se sostiene. Eso lo vimos un montón de veces a lo largo de la historia. Y hay razones que explican esto. Decíamos que la libertad, así, en sentido amplio, es un lenguaje, ¿sí? No es algo que desarrollamos en soledad. Pero pasa como con cualquier otro lenguaje. Si uno no lo aprende en los primeros años, después es difícil adquirirlo, ¿no? El lenguaje se aprende ejercitándolo. Entonces, si vos de chico aprendés el lenguaje del autoritarismo, después cuando venga un tipo con el disfraz de autoridad y te diga que él sabe mejor que vos qué es lo que vos tenés que hacer, que él sabe mejor que vos qué es lo que a vos te conviene, aunque él no te conozca, eso te va a parecer lo más natural del mundo. Este es el peligro. Ahora, otro que sí aprendió el lenguaje de la libertad, y a eso mismo le va a parecer algo completamente ridículo. Va a pensar, ¿qué onda? ¿Qué sabe este tipo? ¿No? ¿Quién es? ¿En qué me beneficia a mí hacerle caso? ¿Por qué no me pregunta a mí qué pienso? No va a haber lugar acá para la negociación. Pero cuando hablo de esta formación de una persona eventualmente libre, no me refiero solamente a un aprendizaje en el sentido de guardar información, ¿no? Como te pongo este chip. O sea, no, si así fuera sería mucho más fácil, ¿no? Pero no es solamente algo que vos incorporás como en ese sentido, como si pusieran un nuevo programa, ¿no? Esta es lógica, 1, 2, 3, y todo lo incorporás. Es más bien, como decía antes, ¿no? Es un ejercicio. Un ejercicio que en gran medida se hace en grupo, en comunidad, empezando por el núcleo familiar. Es ahí donde se generan estas conexiones neuronales que después duran toda la vida, ¿no? Es ahí donde nos hacemos proclives al estatismo o resistentes al estatismo. Entonces, mi conclusión, después de mucho pensar, después de mucho cavilar, es que necesitamos una suerte de tribu. Es decir, necesitamos el apoyo de una... Yo digo tribu porque, en realidad, durante buena parte de nuestra prehistoria, así es como, digamos, esa fue la estructura social. Es algo que de lo cual no nos podemos liberar simplemente. O sea, podrá adquirir una u otra forma, siempre va a estar ahí. Entonces, si no tenemos ese apoyo, estas ideas quedan como en un limbo, ¿no? No alcanza solamente con la lógica. La información sola tampoco, ¿sí? Aunque sea correcta la información, tampoco es suficiente. O sea, necesitamos ejemplos, necesitamos modelos, necesitamos práctica, ¿no? Y de hecho, si no tenemos todo eso, yo te diría que hasta que esas funciones mentales superiores hasta pueden jugarnos en contra. Porque nos permiten racionalizar cualquier cosa, ¿no? Justificar cualquier cosa. En general lo que terminamos justificando es la propia tribu. Cualquier cosa aprobada por la tribu, pero es natural eso. Es una cuestión de supervivencia.
¿no? Es natural, pero es peligroso. Ahora, si lo que transmite la tribu es correcto, es válido, es universalizable, entonces ya no hace falta racionalizar, porque eso ya es racional. Entonces, necesitamos una tribu. Pero si no tenemos una tribu racional, al menos en cuestiones fundamentales, no digo totalmente racional, no. Mientras no vaya en contra de los principios naturales de la vida humana. Claro, pero incluso más allá, yo diría, ¿no? En cuestiones fundamentales, filosóficamente hablando. Si no tenemos eso, el Estado va a terminar ocupando ese lugar. O sea, va a montarse sobre esa necesidad primaria de una tribu que todos tenemos. El Estado no somos todos. Doña Rosa. Si usted quiere hablar de una tribu, ¿quién tiene que ser el jefe? El jefe, ok. No, es muy buena esa pregunta, ¿eh? Gracias, doña Rosa, porque es cierto que lo que dice acá doña Rosa, que cuando uno piensa en tribu, piensa en una estructura, aunque sea, digamos, en una jerarquía, por ahí no es la jerarquía a la que estamos acostumbrados, pero hay una jerarquía. Hay un jefe o una jefatura, una suerte, ¿no? de autoridad. Principio director. ¿Cómo? Un principio director. Una Claro, autoridad, algo. claro. Y lo que transmite esa autoridad importa, ¿sí? O sea que estamos llamando a la gente de alguna manera a transmitir ciertos valores y no otros, ¿no? Bueno. Si vos querés que te vaya bien, mejor comportarte de esta manera. Esto es algo, digamos, sí, entre los chimpancés, ¿qué es lo que hay que hacer? No sé, hay que matar a palos al que está en la cúspide, y para estar uno en la cúspide, eso no lo vamos a poder cambiar, pero entre los seres humanos sí se puede cambiar. No digo que sea fácil. Parte del lenguaje de la libertad incluye también transmitir que libertad implica también responsabilidad. Sí. Entonces, así como, qué sé yo, un grandulón de 30 años, 35 años y sigue viviendo con los padres, pero se queja de que la madre, no sé, tiene mal carácter o lo que sea, pero bueno, la madre le cocina, le lava los calzones, viste todo, usa el auto del papi, qué sé yo. Bueno, si vos querés ser libre, o sea, si vos querés ser realmente libre, hay un montón de otras cosas que vienen junto con esa libertad. Y si no son los padres, o sea, Sí. así, como en el caso del grandulón, es el Estado lo mismo. El Estado pasa a tener ese rol, Claro. ¿no? De, bueno, yo te doy plata, yo te doy salud, yo te doy seguridad, educación, lo que sea, pero a cambio vos tenés que entregar parte de esa libertad. Entonces, o sea, si es libertad, es responsabilidad aparejada. Hacete cargo de tus decisiones, hacete cargo de tu vida, y ahí vas a ser realmente Yo creo libre. que desde el Estado se viene como a tapar esos agujeros. Digamos, siempre se aprovecha ese, por así decir, ese sustrato biológico. Si hay un vacío, lo llenan. Si detectan abandono, que es lo contrario de lo que vos decías, Claro. prometen amor incondicional y Protección, como sí. que exacto. Y si detectan caos, te prometen orden. Y si detectan, no sé, humillación, ¿qué te prometen? Que a través de ellos te vas a poder vengar, ¿sí? O vas a elevarte en la jerarquía, en fin. Pero esto es instintivo. Quiero decir, instintivo para el que aspira a ganar poder político. No hace falta que el tipo estudie psicología, el tipo lo huele. Sí. Sí, totalmente. Es que inclusive estos agujeros, si se quiere, fueron hechos a propósito por el Estado. Mm. Lo que nosotros nos estamos refiriendo a veces cuando decimos tribu es lo que se puede como categorizar dentro de cuerpos intermedios, Ujú. que serían como una entidad social, o sea, por ejemplo, la familia, o uno, no sé, tu club de barrio, o los gremios antes, están entre el individuo, o sea, entre la persona y el Estado, Claro. pero son independientes. Eh, Hoy lo que pasó, bueno, a partir de la Revolución Francesa, ya no se consideraba a las personas como personas, sino como individuos, como, digamos, Como atomizados, Claro. como no Atomizados, formando parte de Sí. una estructura social que no tenga que ver directamente con el Estado. exactamente. Entonces se quieren retirar estos cuerpos intermedios como para igualar a Claro. todo el mundo ante el Estado.
Entonces, si sacás los intermediarios, igualás. O sea que esos cuerpos Así que- intermedios vienen a ser la defensa en realidad del individuo, ¿no? Diría- Sí, totalmente. Diría, Bueno, las incluso- iglesias, las parroquias también. Claro. Diría incluso Anso Bastos, ¿no? Que para quitar otras lealtades, que Ujú. no sean la lealtad al Estado. Y sí, Claro que es que compiten. Ujú. O sea, no estamos haciendo un juicio moral, porque los cuerpos intermedios, vamos, uno puede juzgarlos también y puede resultar negativo en ese balance, ¿no? Si uno lo está evaluando. Pero es Sí, importante obvio, entender pero, esta dinámica. La contraparte de la atomización total de todos tampoco es buena. Sobre todo cuando ya el libertario de por sí está medio atomizado, Sí, en el sentido de sí. que uno usa la metodología individualista Claro, para claro. analizar las cosas, ya como que te atomizás mentalmente. Mm. Entonces sí, es necesario un tipo de cuerpo social más filolibertario Ujú. como método de organización. porque Exacto. también el hombre tiene instintivamente, hay algo que se llama el sentido de pertenencia, ¿no? Que es algo que todos tenemos por ser seres humanos, que somos sociables. Entonces, el sentido de pertenencia es algo que es muy importante. La pertenencia a la familia, primero la familia nuclear, después la familia extendida, qué sé yo, la escuela o una iglesia o institución religiosa, la que sea. Eso genera, da como una cierta seguridad también, da como un cierto sentido de que, bueno, de que formo parte de algo, de que tengo un rol, de Sí. que puedo participar, ¿no? Y aparte, en muchos casos cumplen funciones sociales importantes de, qué sé yo, en cuanto a caridad, cuando a alguna Sí. persona le pasa algo, las instituciones religiosas muchas veces son las que bancan. Sí. Entonces, ese sentido de pertenencia es importante. Cuando no está en estos cuerpos intermedios, cuando no lo encuentra una persona en esos cuerpos intermedios, ¿quién pasa a formar parte? Sí. ¿Quién pasa a tener ese rol, digamos, de sentido de pertenencia? El Estado, otra vez. Siempre, como decía Ian, Sí, metiéndose en esos huecos y llenándolos de una manera Sí, pero inmoral. pero es una ilusión, porque en realidad, cuando vos hablas de caridad, estás dirigiéndote a una persona, la estás juzgando. ¿Merece o no este dinero o este apoyo o mi tiempo? En cambio, cuando se trata del Estado, es despersonalizado, ¿sí? Te meto en una categoría y eso te hace supuestamente merecedor de este dinero. No es caridad, ¿sí? Y de hecho, ellos detestan, repudian esa palabra. Sí, obvio. Es Ellos consideran despersonalizado que- y sí. arbitrario. Sí. Bueno, pero igualmente, si hablamos de la iglesia, por lo menos la católica, también responde como un central que es el Vaticano, el Papa. Tienen que manejarse también según lo que se dicta de arriba. Y el Estado te puede decir lo mismo. Perdón, el Estado no. Un gobierno te puede decir lo mismo. Te puede decir, nosotros también tenemos instituciones descentralizadas. Está bien que responden a nosotros del mismo modo que responde la iglesia. No sé si el tema de la iglesia es un buen ejemplo. Lo entiendo desde el punto de vista de que ayudan y qué sé yo, pero y que no, bueno, la diferencia sería que supuestamente ayudan con dinero, no en todos los países, pero vamos a los países que sí, ayudan con dinero aportado voluntariamente. No, yo Pero diría que también la diferencia... Los incentivos son otros. La cuando diferencia- el dinero no viene por coacción masiva. Exacto. Por un lado eso. Es No, en cierto, ese es cierto sentido, que en sí. algunos lugares, pero digamos que es un residuo eso. Yo diría que la principal Y nadie te diferencia es obliga que a ser la católico autoridad, tampoco. exacto, la autoridad no se impone por la fuerza. Una cosa es que es voluntario, una diferencia es que es voluntario, y otra diferencia es que una cosa es la institución de la Iglesia Católica, digamos, con la jerarquía del Papa y todo, y otra cosa son las distintas comunidades que se forman. Entonces, o sea, ahí ya tenés una variación, digamos, que Pero es en un país también completamente se forman voluntaria. en un Estado también se forman distintas comunidades. Sí, pero no es O voluntaria. sea, ¿por qué no? Sí, el O sea, vos centro tenés... municipal de la No, cámpora. la financiación es otra cosa. No, eso es la financiación no es voluntaria. No, déjeme hablar. Vos no. Lo que digo es, vos también tenés, no sé, grupos de indígenas, grupos de también religiosos, grupos deportivos, no sé, tenés 1.000 millones de tipos de grupos que no todos piensan igual, que no tienen, Sí. o sea, creo que desde esa óptica te lo pueden refutar con mucha sencillez el argumento, salvo por el hecho de que la iglesia
en algunos países, no en todos, quizás en la mayoría, no está financiada por el Estado. Pero ¿a vos quién te obliga a unirte a un club de, no sé, de fútbol o de golf? No estoy diciendo, Mi mamá. no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que justamente en un estado vos podés unirte en diferentes grupos. También. Dentro del Estado podés, sí, eso depende de si el Estado te lo Pero permite son o no. todos grupos estatizados. Sí, es sí. como meterte en un sindicato de hoy comparado con un sindicato, no sé, de hace 4 o años. Es otro estilo de sindicato, es distinto. Una cosa es asociación de trabajadores, donde se hacen seguros de mutua entre ellos, como para eso servían los gremios. Y otra cosa es un sindicato estatizado donde no te dejan cambiarte de obra social Sí, ahora durante tenemos ¿cuántos años es ahora? un año. Un año bueno, atrapado. Un año porque así lo dicta el Estado y si no van y con los bombos. El problema que tienen las culturas es de cómo persistir, ¿no? A pesar de esta constante amenaza de, por un lado, de disgregación, ¿no? Esto es una amenaza interna, digamos. Por otro lado, de invasión por parte de otras culturas o del Estado. Y este es un problema que muchas culturas ya enfrentaron. ¿Cuál fue la solución que no sé si la palabra es idearon, pero bueno, que surgió? Es una serie de hábitos incuestionables, que es lo que llamamos tradiciones. ¿Sí? O sea, tal cosa es sagrada o tal ritual es sagrado. Esto no se cambia, esto se defiende a muerte, ¿no? Ok. Pero ¿por qué no se cambia? Y yo creo que esto es crucial. Si podemos contestar esto, entonces podemos fomentar y mantener una cultura de la libertad. Este es el objetivo, ¿no? Y que sea realmente resistente. O sea, usar esos mismos métodos para transmitir las ideas de la libertad y todo lo que eso conlleva, que vos decías recién, Mariana, la responsabilidad, o sea, hacerse cargo de las propias decisiones, la defensa del derecho de propiedad, digamos, como costumbre personal, ¿no? La evaluación objetiva de pros y contras, la privación de satisfacciones en el corto plazo o en el presente, para tener después más opciones en el futuro. Todo esto, transmitirlo de generación en generación. ¿Es posible hacerlo? ¿O estamos condenados a olvidarlo? Esto es lo que parece, ¿no? Una y otra vez y después a volver a descubrirlo una y otra vez después de, no sé, varios siglos. Entonces, sí, perdón. Sí, no hay que olvidarse que es a través de los cuerpos intermedios que nacen y se transmiten las tradiciones. No es algo atomizado. Por eso también al Estado le interesa tanto tomar cuerpos intermedios o llenar ese espacio, porque sí, a partir de ahí puede transmitir, cambiar las tradiciones o modificar lo que necesite. Sí. A gusto. De una u otra manera barre. Por ahí al principio no, por ahí al principio se presentan ellos como, ¿no?, los verdaderos defensores, pero tarde o temprano. Sí, solo venimos a aportar un poco de dinero. Venimos a al ayudar. sindicato Y un ejemplo de eso es el sistema educativo, lo intervenido del sistema Tal cual, educativo. tal O sea, cual. el sistema educativo en sus inicios, o sea, en la antigüedad eran aprendices y maestros, una institución, entre comillas, muy privada, muy y orgánica, y gradualmente fue cada vez el Estado interviniendo más en esa institución, en la institución de educación en general, hasta llegar a hoy en día que, digamos, ya no te queda, o sea, por más privado que sea un colegio o una universidad, vas a tener sí o sí una bajada de línea y una lista de contenidos que tenés que sí o sí enseñar. Lo mismo en la salud. ¿Sí? Cuando entraron nos dijeron, vamos a estatizar todo de un día para el otro. Y dijeron, vamos a hacerlo, vamos a igualar las oportunidades, no sé qué verso. Y unos años después tenés un sistema completamente podrido, incluso en países sumamente prósperos, donde la socialización, digamos, no supera mucho más que, en fin, la seguridad social, lo que llaman seguridad social, el sistema de salud, lo arruinan por completo, pero siempre, ¿no?, empiezan con palabras dulces. Lo que a mí siempre me llamó la atención es que
lo que la gente no le soportaría a otra persona, Sí. se la soporta al Estado. O sea, si yo te quiero decir, ustedes van a tener un hijo, ¿no? Marcelo y Mariana. Muy pronto. Muy pronto. Y si yo les digo, Mariana, no sé, le está dando la mamadera, yo le digo, Mariana, ¿qué estás haciendo? Así no se hace eso. No se educa así a un hijo. Tenés que educarlo como yo te digo. Sí, sí. Al revés, tenés que darle menos leche, no tanta. Y Mariana se va a ofender y con razón. Entonces, eso se ofende. Ahora, y todo el mundo se ofendería si yo veo a una mujer retando al hijo en la calle y le digo, no se lo reta, señorita. Sí, sí. O no se lo reta de esa manera. Se va a enojar, se va a ofender. A mí nada me enoja más que alguien venga y me diga cómo criar a mi hijo, ¿no? Pero ahora, si el Estado te impone un sistema educativo único, que no podés elegir otra cosa, no podés hacer otra cosa, no podés salir de eso porque, no sé, porque de repente hay una escuela que tiene un taller, te dicen, no, mirá, si acá podés hacer plástica. Pero eso no es, o sea, entonces ¿para qué existe el Ministerio de Educación? Entonces, pero al Estado se soportan esto y muchas otras cosas que si las hacemos nosotros, no. Tal cual, que es lo que, pero lo que vos decís tiene que ver con justo lo que decíamos pero antes, es interesante que es el Estado metiéndose en esos huecos permanentemente, en los huecos que van quedando, ahí se mete. O sea, cuando vos dejas un mínimo que no dejas descuidado, se va a meter, como decía el otro día Luca, ¿no? De la eterna vigilancia. O sea, si no estás vigilando permanentemente, ¿sí? Donde, o sea, la extensión de tu libertad, enseguida hay algo que lo va a llenar. Yo creo que necesitamos aprender de los que tuvieron algún éxito en este campo. No tenemos que ser tan arrogantes, ¿no? Y pensar que, bueno, nosotros podemos ignorar miles de años de historia y a nosotros sí nos va a salir bien. No, tampoco estoy diciendo con esto que yo creo que a nosotros sí nos va a salir bien. Creo que tenemos grandes desafíos por delante. Pero digo, necesitamos, me parece que inspirado, ¿no? En experiencias exitosas en el sentido, exitosas en el sentido evolutivo, ¿no? Que persisten a pesar de todo. Necesitamos un espacio, entre comillas, sagrado. O sea, tan sagrado como los espacios más sagrados de las religiones exitosas, llamémoslas, que siguen existiendo a día de hoy, ¿no? Y ahí clavar la bandera de la libertad. O sea, el tema es que tiene que ser sagrado, pero también racional. Ese es el problema. O sea, ni el extremo de repetir por repetir, ¿no? Eso, dogma. Claro, eso no sería cultivar la libertad, eso sería manipulación, que es justo lo contrario de lo que queremos hacer, ¿no? De hecho, queremos un blindaje contra la manipulación en el futuro. Entonces, pero tampoco queremos irnos al otro extremo, ¿no? El extremo de creernos capaces de crear nosotros una nueva tradición como si fuéramos ingenieros, ¿no? Sentados frente a unos planos. Entonces, las tradiciones pueden gustarnos o no. Pero si son tradiciones es precisamente porque resistieron la prueba del tiempo. Y eso dice algo a su favor dice. Pueden ser vehículos, pueden transmitir valores que merecen ser transmitidos, aunque se haga de manera inconsciente, aunque la gente no sepa bien por qué hace lo que hace. Eso funciona. Pero también hay tradiciones que perduraron milenios y mantienen son perjudiciales a ciertas culturas que siguen en una situación, por lo menos, digamos, nada envidiable. Entonces, la pregunta es, ¿podemos tomar lo bueno y abandonar lo malo? ¿No? Quiero decir, ¿podemos usar esa tecnología social, por así llamarla, para transmitir las ideas de la libertad y para hacer de la libertad una costumbre que se mantenga en el tiempo? ¿Podemos hacer algo así? ¿O la cultura es algo puramente orgánico y en realidad tenemos, digamos, nula influencia, ¿no? Yo creo que quizás acá haya un justo medio. O sea, la cultura sí es algo orgánico, pero eso no significa que no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Y hasta que no hacemos algo, no sabemos realmente qué influencia podemos tener sobre la cultura. No tengo una solución, digo, pero al menos creo que entender los desafíos que enfrentamos
Es un paso en la dirección correcta, Leandro. Sí, claramente no tenés una solución. Si vamos por el camino de la tecnología y la tecnología puede superar eso, como con una muy buena moneda como es Bitcoin Cash, para superar esto por lo menos de a poco, bien, porque la gente lo va a adoptar y eso. Ahora, por el camino de las palabras, de los libros, Sos escéptico. o sea, la literatura, es prácticamente imposible. O sea,